Bienvenidos a Canaricultura de Color, mi aviario. Para el que no me conozca, yo soy José Luis Muñoz Jurado, criador nacional I454. Soy español, nacido en Valencia, de padre torrentino y madre andaluza, y el próximo año 2026 hará 40 años que llevo criando, seleccionando y preservando canarios de color. Una barbaridad, la verdad. Pero bueno, he decidido abrir este canal para compartir con más amplitud toda mi experiencia. Antes lo hacía por una red que era Facebook y tenía problemas con la gente extranjera, con todos los amigos que tengo extranjeros, tenía problemas por las traducciones, ¿vale? Entonces hemos elegido esta plataforma para hacer esta gran amplitud de nuestros conocimientos y nuestra experiencia en tantos años para compartirlos con todo el mundo. Y este primer vídeo de presentación es para enseñaros cómo va a funcionar este canal. Lo primero que os acabo de decir es que dentro del apartado de subtítulos hemos activado todos estos idiomas: el italiano, el francés, el portugués, el alemán, el inglés, el turco, el árabe y el chino. Si alguien más quisiera que activáramos otro idioma, nos lo dice por mensajes y el informático, que lo tenemos ahí detrás, lo vuelve a implantar y tendríamos otro idioma. Ahí ya tenemos solucionado el tema del idioma, el tema de poder entendernos en todo lo que podamos compartir. Luego, el vídeo va a hablar de la experiencia que yo he tenido en mi aviario. O sea, yo no voy a hablar de otras cosas nada más que de mi aviario y de mis experiencias, que serán mejores o peores, pero son las mías, ¿vale? Como he dicho antes, llevo muchos años compartiendo con mucha gente lo que yo hago y ayudando a mucha gente, la verdad. Mucha gente se siente ayudada por mí en muchos aspectos, sobre todo de la cría, ¿vale? O con preparación de concursos o en manejo del aviario. Por lo tanto, lo que queremos decir en este canal y aparte de los subtítulos, otra de las cosas que vamos a anunciar en esta presentación es de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a hacer. En principio, el canal va a ir enfocado desde ahora, desde esta primera muda hasta la muda del próximo año. Seguiremos haciendo vídeos, por supuesto, pero este primer año queremos informaros y llevaros hasta el fondo de todo lo que hacemos nosotros en nuestro manejo. Para ello, utilizaremos del genetista Walter, que es el triángulo de la vida, utilizaremos su triángulo de la vida, que es la alimentación, el medio ambiente y la genética. Y os iremos aportando todos los datos que nosotros hacemos en nuestro aviario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta manera. Cuando colguemos un vídeo, pondremos manejo, #1. Será el primer capítulo o el primer episodio, como lo queráis ver. Y luego en el título pondremos de qué parte de las tres condiciones del triángulo de Walter, alimentación, medio ambiente o genética, vamos a hablar. En este caso, el primero va a ser de alimentación. Y la especialidad que vamos a poner van a ser de las semillas. Y así iremos colgando vídeos, uno detrás de otro, de forma como si fuera un libro, que vosotros, los seguidores, podréis volver a la parte de atrás del canal y ver el 1, ver el 2, ver el 3, que va a ser desde el 1 hasta que acabemos el próximo año el manejo total de nuestro aviario. Cómo preparamos los pájaros ahora en muda, cómo prepararemos los pájaros durante la muda, la premuda después de la muda, la precría, cómo preparamos nuestras hembras, cómo preparamos nuestros machos. Va a ser todo, cómo preparamos nuestros pájaros a concurso, los días que vamos a empezar, va a ser todo. Todo lo que nosotros hacemos lo vamos a transmitir por esta plataforma. Por eso hemos elegido esta plataforma, para que llegue a la mayor cantidad de gente y al que le sirva, que la pueda utilizar. Y al que no le sirva, pues que no venga tocando las pelotas. O sea, simplemente el que lo quiera ver, que lo vea, y el que no lo vea. No es más allá de otra cosa. Ese es el funcionamiento que vamos a tener. Luego, aparte de estos vídeos, van a haber vídeos independientes. Dentro de esos vídeos independientes habrán vídeos que serán de consejos, habrán vídeos que serán de respuestas, habrán vídeos de dudas, vídeos sobre concursos cuando estemos en los concursos y habrán shorts. Los shorts es un apartado que está dentro de YouTube, que son vídeos rápidos, ¿vale? Dentro de todo podremos poner vídeos. ¿Qué puede pasar? Que tú estés suscrito al canal y te dé la campanita el aviso de un vídeo y no ponga manejo. Puede que ponga consejo, ¡pum!
Lo ves y es un consejo si quieres bien. Si quieres seguir el manejo de mi aviario, tienes que estar atento a la numeración de los capítulos, porque desde ahora hasta el próximo año va a ser seguido. Dentro de esto va a poner toda la alimentación, dentro del medio ambiente toda la aparatología, desinfección que utilizamos, dentro de la genética cómo seleccionamos nuestros pájaros para una próxima cría. Va a estar todo apuntado. Más cosas que quería deciros. Vale, dentro del tema de la alimentación, como siempre que en la otra plataforma de Facebook he puesto cualquier cosa, siempre han sido dónde lo puedo comprar, dónde lo puedo tener, cómo me puedo hacer llegar, que a mí no me llega esto, a mí no me llega el otro. Nosotros para hacer este canal, eso lo queríamos tener solucionado. Y para solucionar el tema de lo que nosotros utilizamos en nuestros pájaros, hemos llegado a un principio de acuerdo con una marca española que es súper internacional, que es Avianmet, ¿vale? Nosotros llevamos gastando productos Avianmet en nuestro aviario ya desde hace mucho tiempo. Consumíamos algunos productos. Este año, desde nuestra primera cría, hicimos la primera apuesta, desde ahí empezamos a meter los productos, los suplementos de Avianmet que nosotros considerábamos que eran buenos para nuestro manejo del aviario. No cambiamos ningún tipo de manejo, simplemente cambiamos un suplemento por otro. Con esto llegamos a la forma de que vosotros podéis tener los suplementos que yo recomiende. Luego cada uno podrá utilizar lo que quiera, ¿vale? Pero el que se quiera, yo quiero dar un consejo. Un consejo es que el que quiera coger mi manejo del aviario intente acoplarse a lo que yo utilice, en cuanto a semillas, en cuanto a pastas y en cuanto a suplementos, ¿vale? Y luego también en cuanto a verduras, más o menos parecidas, porque no podemos controlar el medio ambiente, ¿no? de cada aviario, porque cada uno cría en un lado. Pero el tema de la alimentación es muy importante. Y si vosotros seguís el manejo que yo os voy a decir que es el que yo hago, os va a venir muy bien al que quiera cogerlo, ¿vale? Y el que quiera coger puntos, que lo coja. Y el que no quiera coger nada, que simplemente lo quiera ver, pues que lo haga así. Si eres de esas personas que tantas llamadas me ha hecho durante el año y no ha criado bien, total, lo único que puedes hacer, si coges mi manejo de aviario, es perder un año. Te puedo asegurar que si lo coges, el próximo año me darás las gracias, en mayor o en menor medida, que es lo que ha pasado este año con mucha gente que he ayudado. Este año he decidido ayudar en la cría del 2025 a 10 o 12 personas, son 12, pero bueno, 10 han seguido con todo y los otros 2 no pudieron por circunstancias, ¿vale? De las 10 personas que yo he podido asesorar personalmente, los 10 están súper contentos. 8 más que 2, porque hay 2 que han criado bien, pero no con las expectativas que esperaban, y los otros 8 han puesto todas sus anillas, tienen la bodega llena, están que se salen. Lo bueno de esas personas es que esas personas yo las he elegido por su situación donde vivían. Uno en el sur, uno en el norte, uno en Portugal. Mentira, 4 en el sur, 2 en el norte, 1 en Portugal y 2 en Italia del norte y Bélgica. Para asesorar, dependiendo del medio ambiente que cada uno tenía. Porque está claro que los elementos dentro de un medio ambiente son muy importantes en un aviario. Pero me he dado cuenta que cada uno teniendo unas circunstancias de medio ambiente, manteniendo más o menos la misma alimentación dentro de canarios de color, manteniendo un mismo manejo, les ha ido bien, les ha funcionado bien. Y eso de esas 10 personas es lo que más me ha activado a realmente abrir el canal, a decidir abrir el canal ya de una vez. Porque creo que este canal puede ayudar y asesorar a mucha gente. Que para eso lo hago. A todo el que no quiera verlo, no, simplemente con no verlo, no, sobra. Y el que quiera verlo, pues que lo vea. Y el que quiera compartirlo con otros amigos, que lo comparta. Yo quería comentaros una cosa que me han dicho desde la informática, y es que cuando veáis un vídeo, le deis al like, pero no porque yo tenga más likes, sino porque sepáis que ya habéis visto ese vídeo. Porque como se van a ir acumulando vídeos con diferentes capítulos y diferentes cosas, igual os sale un vídeo
y habéis empezado a verlo, pero no le habéis dado like y luego lo volvéis a ver. Entonces, si le dais al like, lo tenéis como visto. Ya lo tenéis marcado como negro y si queréis no lo volvéis a ver o lo tenéis. Importante recordar lo que os estoy diciendo. Vamos a empezar por el 1. El manejo del aviario va a ir capítulo a capítulo. Pum, pum. Empezaremos por la alimentación, ¿vale? Empezaremos por las semillas, luego pasaremos a las verduras, pasaremos a la pasta, la suplementación de la pasta para la muda y cada cosa. Iremos por ahí, que es lo más fuerte que viene ahora, ¿vale? Luego medio ambiente por el tema de la oscuridad para la muda, iremos hablando. Y luego la genética la dejaremos un poquitín más adelante para la hora de seleccionar los pájaros para concurso y para la cría, ¿vale? Lo tenemos ya todo, los vídeos independientes serán interesantes. Hoy hemos puesto el primer short, que ha sido antes de la presentación, para anunciaros que íbamos a hacer la presentación. Está teniendo un montón de visitas, un montón de comentarios, y bueno, estoy contento por ello. Realmente lo que quiero es compartir todo lo que yo pueda ayudar. Entonces, estaros atentos a los subtítulos para decirme si falta alguno. La gente, toda esta gente que me escribe de fuera, hemos puesto el árabe. Si hay que especializar alguna cosa, decírmelo, porque de aquí me escribís mucho y no sé si con este subtítulo vais a entenderme. Entonces, en eso estaros atentos. Y ya está. Ahora, pues, no se podía acabar un vídeo de presentación sin enseñaros algún pajarito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es enseñaros dos nidos los últimos 2 nidos de Bruno Pastel rojo mosaico, uno que nació ayer y otro que ha nacido esta mañana. Han nacido todos, o casi todos, ahora lo veremos, ¿vale? Estos nacieron ayer. Y estos nacieron entre ayer por la tarde y supongo que habrán acabado de nacer. Sí. Estos también están. Hoy estamos a jueves 12 de junio y mirad qué salubridad aún tienen los pájaros. Miradas hermosas y bonitas. Así que, señores, con esto acabamos el vídeo y estados atentos, como he dicho antes, para el próximo vídeo y empezar conmigo. Un saludo.